ahora pasemos al área de trigonometría. El primer tema son razones trigonométricas de ángulos agudos. Para comprender mejor tenemos el triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo posee un ángulo recto, donde sus longitudes están representadas por A, B y C, letras minúsculas, y sus catetos vienen a ser el segmento AC y el segmento BC. Y el segmento AB es la hipotenusa. ¿Cómo vamos a identificar nuestra hipotenusa? Pues nuestra hipotenusa va a ser el lado que mide más largo de los demás. Teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? En el triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. ¿Qué nos quiere decir? Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma del cateto al cuadrado más el cateto más el otro cateto al cuadrado. Como tenemos nuestros valores, quiere decir que va a ser c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Recordemos eso, sabiendo que también sepamos para qué nos ayudaría el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos va a ayudar a hallar el valor de uno de los lados del triángulo rectángulo. Recordemos su teorema. Ahora pasemos a las razones trigonométricas. Para entender las razones trigonométricas nos tiene que estar bien claro un triángulo rectángulo y sus elementos. Si nosotros nos ubicamos en el ángulo θ, su cateto opuesto viene a ser lo que está al frente de ese ángulo, en este caso la letra A. Y su cateto adyacente del mismo ángulo θ viene a ser el que está al costado de ese ángulo, que en este caso es B. ¿Puede ser C? No, porque C es la hipotenusa. ¿Cómo vamos a identificar la hipotenusa? Siempre en nuestro triángulo rectángulo, en nuestro ángulo de 90 grados, va a estar al opuesto de ese ángulo, nuestra hipotenusa. Ahora pasamos a conocer nuestras razones trigonométricas. Vamos a tener el seno que se halla mediante el cateto puesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura quiere decir que va a ser A sobre C. Tenemos al coseno de θ, que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Según nuestra figura, vendría a ser B sobre C. También tenemos a la tangente de θ, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que mediante eso vamos a tener que hallar la tangente de θ. Según nuestra figura, ¿qué nos dice? A sobre B. Ahora tenemos a la cotangente, que es la inversa de la tangente. La cotangente se halla mediante el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En nuestra figura sería B sobre A. También tenemos a la secante. La secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente y esto va a ser igual a C sobre B. Y por último tenemos a la cosecante de θ, que viene a ser la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Esto en nuestra figura interpretando va a venir a ser C sobre A.
Ahora bien, pasamos a los ejercicios explicativos. Nos dice, calcula las razones trigonométricas de alfa en el triángulo rectángulo ABC. Tengo el triángulo. Me pide hallar las razones trigonométricas. Para poder hallar las razones trigonométricas, mi triángulo tiene que estar completo. Vemos ahí que nos falta un lado, entonces tenemos que hallarlo. ¿Mediante qué teorema podemos hallar ese lado? Ese lado se va a hallar mediante el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Vamos a aplicar por el teorema de Pitágoras la fórmula 13 al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado más x al cuadrado, que es el lado que estamos buscando. Al operar, queremos despejar x al cuadrado, sería 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Operando tenemos 169 menos 25. ¿Cuánto sería x al cuadrado? Igual a 144. Por lo tanto, ¿cuánto vale x? 12. ¿Por qué? ¿Dónde va ese 2? Ese 2 que está exponente pasa al otro lado como raíz. Bien, una vez teniendo ya nuestro lado que nos faltaba, pasamos a hallar las razones trigonométricas. El seno de alfa, ¿cuánto vendría a ser? 5 sobre 13, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, ¿cuánto vendría a ser? 12 sobre 13, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de alfa, ¿cuánto vendría a ser? 5 sobre 12, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de teta, ¿cuánto sería? 12 sobre 5. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Recordemos siempre. La secante de alfa, ¿cuánto sería? 13 sobre 12. Y por último tenemos a la cosecante que vendría a ser 13 sobre 5. Bien, ahora pasamos al segundo ejercicio. Nos dice, halla el seno de alfa más el coseno de alfa. Tenemos nuestro triángulo. Es un poco diferente al que conocemos mayormente, pero nada dificultoso porque es un triángulo rectángulo, ya que tiene un ángulo de 90 grados. Una vez obteniendo eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que vamos a hacer es hallar el otro lado que nos falta. Ese lado lo vamos a llamar B. Y aplicando por el teorema de Pitágoras, vamos a operar y nos va a resultar cuánto vale B. B va a ser igual a 2. Una vez teniendo el lado B, vamos a hallar lo que nos pide. Seno de alfa más coseno de alfa. El seno, ¿cómo se hallaba? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería 13 sobre raíz de 3. Perdón, 3 sobre raíz de 13. Más el coseno de alfa. ¿Cuánto vendría ese coseno? 2 sobre raíz de 13. Como es una fracción homogénea, se suma lo de arriba, que queda 5, sobre lo de abajo, raíz de 13. Ahora pasamos al tercer ejercicio. Nos dice, halla x en la figura. ¿Cómo hallábamos x en nuestro triángulo rectángulo? Por el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? Raíz de 17 al cuadrado va a ser igual a 1 al cuadrado más x al cuadrado. Lo que hago es simplificar la raíz con el cuadrado para que se vayan y me quede 17. Despejo x, voy a tener x al cuadrado igual a 16 y así x va a ser igual a 4. Gracias.